Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Aquí en Miami, un juez anuló el veredicto de un jurado que ordenó a Expedia Group pagar casi $30 millones por operar o hacer negocios en territorio confiscado o robado a sus familiares tras el mal llamado triunfo de la revolución. El veredicto favoreció a un cubano-americano inicialmente que demandó a Expedia Group por ofrecer sus servicios de reservas para hoteles cubanos ubicados en Cayo Coco, un territorio que le pertenecía a los familiares del demandante Mario Echeverría y que el régimen cubano le expropió y robó a sus familiares en 1959. La demanda se interpuso bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton, ley escrita en 1996 en respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Este revés legal estaría violando la ley llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática. Le preguntaré al abogado y presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, al respecto. Además, el presidente Donald Trump lamentó el ataque de Israel en Doha, la capital de Qatar, país aliado y mediador clave en las negociaciones de un alto al fuego en Gaza. En el ataque murieron varios miembros del grupo terrorista Hamas y ha provocado el rechazo de la comunidad internacional porque fue en suelo extranjero. Voy a conversar con un estadounidense israelí, exmilitar de la Unidad Fantasma de las Fuerzas Especiales de Defensa de Israel, para que nos hable sobre este duro golpe militar de Israel que pudiera poner en peligro, en riesgo, la liberación de los rehenes de esta guerra que tiene casi 2 años y que no es más que el resultado de conflictos no resueltos entre israelíes y palestinos que se remontan al siglo XX. Y en primera fila, los océanos son los nuevos continentes. Sí, la película que se desarrolla en Cuba, dentro del pueblo de San Antonio de los Baños, llena de historias de amor, de necesidades y carencias, del deseo de emigrar del cubano. El crítico de cine Alejandro Ríos la recomienda. ¿Dónde podemos verla? Quédese y vea hasta el final, ni más ni menos, con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Suscríbete a mi canal, comparte el programa y si te gusta, toca el dedito para arriba, pues a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Comenzamos con esta información. Por estos días ocupa y preocupa la decisión de un juez de Miami que anuló el veredicto en un juicio contra Expedia, en un caso de una familia de un cubano americano que los estaba demandando por operar en territorio cubano que había sido confiscado por el gobierno de Cuba en el año 1959. Expropiado, robado, en otras palabras. Esta anulación le ha dado un duro golpe, no solo a los demandantes, sino a la ley Helms-Burton, porque hay un capítulo 3 que ampara y protege a un ciudadano estadounidense para poder hacer este tipo de demanda. Pero dejemos que sea el abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, conocedor de este tema, de estas demandas, para que nos explique qué fue lo que pasó allí. Abogado, gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por acompañarme. Perfecto, Yeleni, con mucho gusto. Con tú y tus televidentes hoy es un honor estar de nuevo con ustedes. Bienvenido. Hábleme un poco de este revés, de esta anulación de un veredicto que ha hecho un juez aquí en Miami contra esta demanda contra Expedia. Y el demandante ahora, pues, Mario, ¿cuáles son los pasos que quedan? Si esto viola o no la ley Helms-Burton. Déjame saber, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Qué es lo que se viene luego? Fantástico, sí. No, mira, sin duda es un duro golpe, no solamente para Mario Echeverría,
que ha luchado casi 66 años para obtener justicia en el caso del robo de la propiedad de su familia. Y para todos nosotros que hemos trabajado en este tema, y hay decenas de otras demandas similares pendientes, el juez Federico Moreno, en este caso, es un juez experimentado, federal del sur de la Florida, es venezolano, casado con una cubana, conoce estos temas bien, pero por alguna razón inexplicable, todavía es difícil entender, él tomó el paso extraordinario y en mi humilde opinión equivocado y muy lamentable de reversar el veredicto de un jurado que en abril aquí en Miami falló a favor de la familia Echeverría Cuevas por una cantidad de casi 30 millones contra 4 diferentes entidades relacionadas con Expedia. En total, 120 millones de dólares, que fue un gran aliento para muchos de nosotros que hemos estado trabajando décadas en este tema. Él decidió, por alguna razón, que Expedia no violó la ley, el título 3 de la ley Helms-Burton, con conocimiento y voluntariamente, que de verdad... No lo hizo de manera intencional. Lo hizo de manera intencional, correcto. Ahora, esto es simplemente falso, equivocado. Sabemos que la familia Echeverría Cuevas notificó debidamente a Expedia y pasaron más de los 30 días permitidos por la ley para responder, lo cual crea 3 veces la cifra de daños y perjuicios, la triplica. Expedia tuvo una notificación minuciosamente describiendo que la isla entera de Cayo Coco, no había equivocación si era una playa o otra, la isla entera de Cayo Coco ha pertenecido a la familia Echeverría Cuevas por casi 150 años. Y Expedia que el gobierno de Cuba se la expropia y se la roba. Yo vuelvo a preguntar, ¿este tipo de anulación de veredicto es usual aquí en Estados Unidos? No es usual. Normalmente el sistema americano está basado en la inviolabilidad del jurado. Mucha gente lo critica, otra gente lo alaban, pero el sistema le da gran deferencia a la decisión de un jurado. Para un juez reversar el veredicto del jurado es algo bien grave, lo cual quizás le dé a los abogados de Echeverría Cuevas un fundamento para exitosamente apelar esta decisión del juez Moreno frente al 11º circuito basado en Atlanta, que es la corte de apelaciones que le pertenece aquí al sur de la Florida. Y esto quisiera que ocurra lo antes posible porque no queremos que esta decisión adversa no solamente perjudique a Echeverría Cuevas, pero también perjudique a otras demandas similares que siguen pendientes. A otras familias, que vamos a hablar un poquito de esas compañías que están queriendo también demandar. Vamos a aclarar y vamos a leer de lo inusual de este tipo de anulación de juicio. Este tipo de demanda estaría incumpliendo o violando la ley Helms-Burton. Y voy a preguntar para aquellos que no la conocen, del año 1996. El capítulo 3 de esa ley le otorga el derecho a los estadounidenses que reclaman propiedades confiscadas sin compensación por el gobierno cubano, el derecho a demandar a empresas estadounidenses o extranjeras que hayan lucrado o traficado con dichas propiedades. Es el caso de la demanda contra Expedia, quien tiene otros 3 departamentos de reservas, y es que Expedia utilizaba su plataforma de reservas de hoteles para que los turistas reservaran a lugares hoteleros y a visitar Cuba. Una vez que Expedia se ve con la demanda encima, lo que alega el documento, que me lo he leído, abogado, y corríjame si estoy equivocada, la demanda alega y Expedia dice que ellos fueron notificados y entonces eliminaron esa plataforma de reserva hacia Cuba y que por eso lo exoneraba de ese veredicto de un juicio. ¿Esto puede ser posible? ¿Ese tecnicismo es posible? Después de hecho un juicio,
Por varias semanas ese jurado estuvo deliberando, fue en abril de este año, que ya hay un veredicto, No se anula un juicio así de ahora para ahorita, con el peso que tiene detrás de la ley Halliburton, que lo estaría violando. Correcto, correcto. Expedia no es cierto que paró de enviar turistas a hoteles en Cuba de los cuales había sido específicamente notificada que eran sujetos a demandas por los dueños confiscados de esos hoteles. Incluso hay evidencia que Expedia siguió por mucho rato después dirigiendo turistas a Cuba a través de un afiliado canadiense. Hay los que dicen que todavía indirectamente sigue enviando turistas a Cuba, y sabemos también que Expedia, y esto ha salido en estas demandas, entró en acuerdos de muy alto nivel con el régimen castrista para promover Cuba como un destino turístico mundialmente. O sea, esto no es un negocio casual tú sabes, como dicen los americanos, at arm's length. Aquí una relación muy estrecha entre los altos funcionarios de esta gran compañía, enorme compañía americana Expedia, y los más altos niveles de GAESA, de las Fuerzas Armadas cubanas, que son los que operan el dinero de estos hoteles. Correcto. Y operan Estamos mencionando conjunto con hoteleros europeos o canadienses y plataformas de reservaciones como Expedia y Booking. Ahora hablemos de las otras demandas que están pendientes. He leído de una que está queriendo reclamar ese terreno del Aeropuerto Nacional de La Habana, que está siendo demandada la aerolínea American Airlines. ¿Cuáles otras? Esa es José Ramón López Regueiro, que había perdido en primera instancia, pero recientemente una corte de apelaciones reversó a favor de él, y ahora el caso sigue en la corte de distrito. Son los mismos abogados que están representando a Echeverría Cuevas. Hay otra demanda de la familia Sánchez Hill de Central Santa Lucía contra Expedia, precisamente, que están dando en Delaware. Bueno, sí. Hay dos demandas esperando ser aceptadas por la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, en la cual la administración del presidente Trump recientemente presentó su posición a favor de esos dos demandantes. Una demanda es la de la familia Bain de Havana Docks contra 4 compañías de cruceros, NCL, Carnaval, NSC y Royal Caribbean. Por los puertos. Por el puerto de La Habana. Otra es una demanda por ExxonMobil, la gigantesca petrolera americana, contra Cemex y Coupet, que son 2 agencias del régimen castrista, por la utilización de la refinadora Nico Gómez cerca de La Habana, y la operación de las gasolineras de Coupet a través de la isla, que fueron confiscadas de Exxon y de Mobil, y que ahí reciben remesas y venden productos, todo para el bolsillo de las Fuerzas Armadas Militares de Cuba. De Cuba. Ahora, ¿qué podrían hacer la familia de Mario y otras que quizás puedan ahora mismo estar en el medio de un limbo? Porque este triunfo, este veredicto que fue ahora mismo anulado, les daba la posibilidad, era la puerta grande para que aquellas personas que les hayan expropiado y les hayan robado terrenos dentro de Cuba y que los operen o lucren en empresas extranjeras, pues les daba la posibilidad de demandarlos. ¿Qué es lo que haría ahora, de ahora en lo adelante, la familia Echevarría Cuevas? La familia Echevarría Cuevas, a través de sus muy excelentes abogados de Rivero Mespre, seguramente en pronto presentarán una apelación a la Corte de Circuito Onceavo, basado en Atlanta, pidiendo que un panel de 3 jueces federales de apelación revisen la decisión del juez Moreno, reversando el veredicto del jurado. Y creo que tienen una muy buena oportunidad para triunfar en
apelación, igual que recientemente triunfaron en reversar la Corte del Distrito en el caso de José Ramón López Reguero para el aeropuerto de Rancho Boyeros, cerca de La Habana. En La Habana. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. American Airlines y varias otras compañías de líneas aéreas que utilizan el aeropuerto son americanas, están lucrando de una propiedad confiscada de una persona que hoy es ciudadano estadounidense y por lo tanto tiene que ser encontrada responsable bajo el título tercero de la ley Helms-Burton. Esta ley pasó en el 96, como tú dijiste, pero fue suspendida el título 3 por 23 años hasta que el presidente Trump lo implementó en el 2019. La renovó, la reinstaló. Y que fue escrita en respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Había sido durante la presidencia de Bill Clinton. Esta es la ley que se llama así, la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la ley Helms-Burton, que fue en respuesta a ese ataque del régimen de La Habana a unas avionetas de Hermanos al Rescate que pertenecían aquí a familias estadounidenses residentes en Miami. ¿No cree que la mano larga del régimen tenga algo que ver con esta anulación de ese juicio? Porque le puede ocasionar un fuerte impacto en el número de turistas que visiten la isla. Sin duda, el régimen sigue esto muy de cerca y bueno, sabemos el patrón de ilegalidad y de actuación agresiva aún fuera de Cuba que ha seguido. Yo no puedo opinar nada específico sobre esta decisión de este juez, pero ojalá que se reverse por la Corte de Apelaciones para que este régimen criminal no siga saliendo con la suya después de tantas décadas de violaciones sistemáticas de todo el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, abogado, por esta intervención, por dejarnos así bien claro, saber el por qué, quiénes están detrás de todo esto, los problemas que les pueda causar esto al turismo dentro de Cuba y que los abogados van a seguir luchando. Y aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues vamos a estarle dando cobertura a ese tema. Muchísimas gracias, abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Para cualquier inversionista que entre a respaldar ese régimen. Esa es la idea de motivar esa salida de inversionistas respaldando ese régimen criminal en Cuba. Y ese objetivo se cumplirá cuando se ejecute la ley correctamente y completamente como estamos aspirando que ocurra. Así será. Muchísimas gracias, abogado. Muy bien, gracias. A ustedes, quédense que Ni Más Ni Menos continúa. Tenemos mucho más sobre la tensión en el Medio Oriente y ese ataque de Israel a Hamás en un suelo no muy común. Voy a estar conversando con un especialista, analista y ex militar estadounidense israelí sobre el tema. No se vayan. En Ni Más Ni Menos hablamos a esta hora de la tensión en el Medio Oriente tras el ataque de Israel al grupo terrorista Hamás en suelo catarí, donde se estaban realizando las negociaciones de un alto al fuego en Gaza. Y allí, en ese suelo catarí, ha ocurrido un ataque donde han muerto, se dice, al menos 6 personas. El ataque era dirigido directamente a líderes del grupo terrorista Hamás, pero muchos dicen que no fue. Para hablar un poco sobre este tema, estoy invitando a José Lev Álvarez, un estadounidense israelí, conocedor del tema, médico, académico y analista en seguridad internacional. Sirvió en la Unidad Fantasma, ahí lo tenemos ya en pantalla. José Lev, bienvenido. Sigo diciendo, sirvió en la Unidad Fantasma de las Fuerzas Especiales de Defensa de Israel y es un experto en el tema. Estadounidense israelí José Lev Álvarez, gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos para hablarnos sobre este tema tan complicado y la reacción que ha tenido a nivel internacional. Bienvenido. Saludos, señora Reina, ¿qué tal? Estoy queriendo decirte que bien, pero hay preocupación a nivel internacional. El propio presidente Donald Trump pues no está de acuerdo con que este ataque tuviera lugar, aunque supuestamente Israel le anunció a Estados Unidos minutos antes, pero ese tiempo no fue necesario como para advertir a Qatar de dicho ataque.
¿Qué opina usted de este tipo de ataque en un suelo extranjero donde servía de sede para las negociaciones un alto al fuego en Gaza? Bueno, antes de comenzar la intervención, me gustaría que me permitiera poder decir que mis pensamientos y oraciones están con Charlie Kirk, quien ha sido oficialmente declarado como muerto. Estipulado esto, con el corazón roto, ¿verdad? Y en respuesta a su pregunta, primeramente hay que entender una cosa que yo creo que en este contexto de la guerra en Gaza se ha perdido de entendimiento. Número uno, en el año 2009, cuando Hamas, el grupo terrorista de control de la franja de Gaza, principalmente Hamas, que no es el único grupo que opera en Gaza. Como todos sabemos, en Gaza, además de Hamas, opera la Yihad Islámica, opera ISIS, opera Al-Qaeda. Es un sinfín de grupos terroristas, es un nido de terroristas, donde se esconden dentro de un entramado de 500 kilómetros de túneles. Estos túneles han lanzado más de 40.000 misiles en contra del territorio israelí desde el año 2007. O sea, que hacen un lugar muy complejo. En el año 2009, y haciendo ese punto aparte, muchos de los líderes de Hamas, como Khaled Mashal fue durante muchísimos años, por más de 20 años, el líder histórico de Hamas. Israel intentó, bueno, a través del Mossad, eliminarlo en el territorio jordano, sobrevivió por una polémica que hubo, sobrevivió, y junto a él, un grupo de séquitos de Hamas decidieron escapar de la franja de Gaza y se fueron evidentemente a vivir al extranjero y terminaron en Qatar. ¿Por qué digo que no solamente Khaled Mashal? Porque los que podemos ver en la imagen, como el líder de Hamas en Judea y Samaria o Cisjordania, y también el líder de las relaciones internacionales de Hamas, todos entendieron que tenían que escapar de Gaza porque o eran eliminados en Gaza o iban a ser eliminados en otro lugar. De hecho, lo que básicamente hizo que el vaso se llenara de agua y reventara por todos lados fue que cuando Khaled Mashal le dice a los miembros de Hamas que tenían que salir de la franja de Gaza, Israel, a través del Mossad, llevó a cabo una operación en la que eliminaron al principal comprador de armas de Hamas en territorio emiratí. No sé si recuerdan ese evento. Entonces, ¿por qué hago este pequeño resumen? Porque hay que entender que la cúpula dura, la cúpula histórica y política de Hamas estaba en el extranjero, principalmente en este caso en Doha, porque también están en el Líbano. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque el ataque de ayer fue un ataque de precisión en el que se utilizaron básicamente 10 bombas para atacar un edificio donde se entiende que estaban reunidos para intentar supuestamente llegar a un acuerdo, o por último intento, ¿verdad? Intentar llegar a un acuerdo con Israel para la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza, pero todos sabemos en realidad, como se filtraba en la prensa árabe ayer, que lo que estaban organizando no era llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con el gobierno israelí. Lo que se estaba no era un control, sí. no era un control de negociaciones para ponerle un alto al fuego en Gaza, ¿es lo que me estás diciendo? No, número uno, no. En realidad lo que se entiende según la prensa israelí esta mañana y otras fuentes árabes es que lo que se estaba intentando era hacer una contraposición para poder buscar la fórmula en la que jamás pudiera quedarse en el poder en Gaza. Eso es número uno. Número dos, que es la parte más importante de esta operación. Es la primera vez en la que Israel se atreve a llevar a cabo una operación en territorio catarí. Hemos visto que Israel este pasado verano tuvo el valor de entrar sobre el territorio iraní durante 12 días. De hecho, yo estuve en Israel durante todo el periodo de la guerra. Fueron unos 12 días muy complicados, pero durante esos días logramos destruir el 60% del programa nuclear iraní. Destruimos más de 2/3 de todos los lanzamisiles de mediano, incluso algunos de largo alcance de Irán. Atacamos fábricas donde se producían misiles hipersónicos. O sea, Israel ya dio ese paso, que era el mayor miedo que se tenía quizás en los últimos 20, 30 años para poder controlar a los iraníes. Por lo que luego de ese paso, atacar dentro del territorio catarí no es que era imposible, podría haber sido una posibilidad, pero no se pensó que Israel utilizara este tipo de acciones a través de la aviación israelí para poder atacar a Hamas. Se pensó que quizás se utilizaría al Mossad para este tipo de actividades. Insisto, lo de ayer no era Qatar una ha negociación. dicho, el gobierno, Sí. ambos gobiernos implicados pues se han pronunciado. Qatar ha dicho que esto es una flagrante violación a su soberanía. ¿Esto no pondría ahora en peligro esas conversaciones para liberar a los rehenes que todavía quedan en manos del grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con los cataríes. Evidentemente es una violación desde el punto de vista jurídico internacional a cualquier nivel. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Mi pregunta es, ¿tiene sentido tener a la cúpula de un grupo terrorista que el 7 de octubre mató a 1.200 personas y se llevó a 250 rehenes a territorio gazatí, incluyendo a mi expareja? ¿Tiene sentido
que literalmente, por verdad, que lo quieren poner todo en el contexto de victimizar a Qatar. ¿Tiene sentido que Qatar se gaste al año más de $500 millones en apoyar a Hamas? ¿Tiene sentido que Qatar actualmente sea el que le pague en la campaña política directamente a través de su madre a Mamdani? O que inviertan todo el dinero que están invirtiendo en todas las universidades internacionales. La gente pierde el contexto. Qatar sí tiene mucho desarrollo a nivel de infraestructura, tienen, bueno, son lo que son, ¿no? Y han logrado a través de sobornos llevar a territorio catarí una Copa del Mundo, ¿verdad? Pero hay que entender una cosa, Qatar es el líder de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es la organización política islámica y yihadista más grande del mundo. Es una organización que básicamente, de hecho, la representación de la Hermandad Musulmana, esa organización que en el año 2011 logró llegar al poder en Egipto y que asesinó y decapitó a todo el mundo por todas las calles por el simple hecho de ser seculares, pues esa misma organización, hoy su líder internacional es Qatar. Ese es Qatar, con esta imagen de renovación, de regalar al presidente Trump un avión de $400 millones, de querer invertir ahora medio trillón de dólares en Estados Unidos, pues quiere vender una imagen diferente. Qatar es, para ser sinceros, el líder, sin duda alguna, del nuevo yihadismo internacional. Y por eso no es casualidad que jamás esté dentro de su territorio. O sea, porque hay que entender una cosa. ¿Crees que perdona interrumpa, entonces, o sea, crees que las sí, negociaciones para liberar a esos rehenes quedó en cero? en mi opinión, totalmente. O sea, no voy a mentir. Siendo sincero, y de hecho, y lo comentaba el otro día con un amigo, y de hecho, quiero resaltarlo. De hecho, yo tuve una entrevista hace un año atrás con unos medios de prensa argentinos y recuerdo que me hicieron una pregunta muy similar a esta y decían, ¿cuántos rehenes usted cree que quedan vivos? Que van en esta línea, ¿no? Y yo les dije, bueno, en ese momento quizás 50, 40. Y recuerdo que las personas no me creían, o sea, y yo me atrevo a decir firmemente hoy Estos que son, rehenes discúlpame te solo quedan. interrumpa, estas son imágenes Sí. de dos de los rehenes que se encuentran en ese grupo bajo el grupo terrorista de Hamas. Tenemos otras imágenes de rehenes quienes han dicho que les queda muy poco tiempo. Pues este es el más reciente, el que tienes ahí en pantalla. Y es uno que ha dicho que no está, dice, dice, lo que estoy haciendo, y es el subtítulo que tiene el video, lo que estoy haciendo ahora mismo es cavar mi propia tumba. Son rehenes que están viviendo en extrema condición de inanición, de salud. No les interesa, entonces nunca contaron con liberarlos. Si están de esa manera es porque nunca contaron con liberarlos. El problema es el siguiente, yo quiero ser sincero sobre ello, ¿no? O sea, el problema es que esta guerra número uno se extendió mucho más de lo que Israel pensaba. Antes de ir Ya al casi tema 2 de la años. directo de los rehenes, porque ya casi 2 años. Ahora es que venimos a controlar el 80% de la franja de Gaza. Estuvimos durante un periodo de casi 6 meses estancados en una zona, si miran el mapa de Gaza, en la zona sur, esa zona de Khan Yunis y Rafia o Rafa, no sé qué, creo que los medios de prensa americanos hablaron mucho de ello. Estuvimos estancados ahí, ¿por qué? Porque casi una tercera parte de todos los túneles de Hamas estaban en esa zona. Entonces había un dilema, o todavía lo hay, sobre cómo destruir los túneles sin asegurarnos que vamos a matar a los rehenes. Entonces, esos son problemas. Ese ha sido el debate. Entonces, a partir de ahí, yo insisto, y con esto contesto la pregunta previa, yo estoy claro que quedan como mínimo 3, 5 rehenes vivos. Yo sé que esto nos parte el corazón, pero es la realidad, no podemos mentirnos. Y tenemos que hacer una elección. O sea, incluso los familiares de los rehenes, tenemos que hacer una elección. O sea, asegurarnos por lo menos de traer la gran mayoría de los cadáveres de vuelta a Israel, sepultarlos de manera adecuada, pero tenemos que hacer una elección entre simplemente los rehenes o acabar esta operación. Y la realidad es que tenemos la reacción, ese dilema... tenemos el comunicado de prensa que emitió el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y lo tenemos en pantalla, cuando él se adjudica el ataque en la oficina del primer ministro, la acción de hoy contra los principales atacantes de la operación israelí totalmente, pues él la inició, la dirigió e Israel asume toda la responsabilidad. Estaba tratando de leer la pantalla mientras ustedes podían leer ese comunicado de prensa de Benjamin Netanyahu. Otra de las cosas que ha dicho en las últimas horas luego del ataque es que va a continuar perpetrando estos ataques, que no importa dónde se encuentren los cuerpos del grupo terrorista Hamas, pues Israel dice lo va a hacer. ¿Crees que esto traiga consigo una escalada internacional un poco pues, más grande?
Número uno, sí que creo que Israel lo va a seguir llevando a cabo. Número dos, sí que creo que Israel tiene la legitimidad para llevarlo a cabo. Y creo que no va a haber ninguna repercusión desde mi punto de vista por ninguna parte ¿verdad? Por parte de los países árabes miembros del Golfo, ¿verdad? De los estados del Golfo. Me refiero a Arabia Saudí, me refiero a Kuwait, me refiero a Omán, me refiero a Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque en el evento, y esto es la parte más importante de todo lo que pasó ayer, ¿quién permitió que Israel, si supuestamente no fue ni Arabia Saudí ni tampoco Emiratos Árabes Unidos, quién fue quien permitió que Israel lanzara estos ataques contra los miembros de Hamas en territorio de Omán, perdón, de Doha, ¿verdad? Porque si miramos un mapa desde Israel a Qatar, hay una cantidad, un sinnúmero de países árabes a los que hay que cruzar. Yo no creo que sea utilizado plenamente el espacio aéreo sirio, porque si te vas desde Siria tienes que pasar por Irán. Y eso no es una estrategia lógica, sabiendo que los S-400 rusos en territorio iraní han sido movidos de esa zona para que Israel no vuelva a penetrar. Así que, ¿qué país traicionó ayer a Qatar? Porque no nos podemos olvidar, en el año 2017, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Jordania y Egipto le pusieron un embargo comercial, militar y político al gobierno de Qatar. ¿Por qué? Porque incluso los árabes sunitas que son vecinos de Qatar no confían en ellos porque son aliados de Irán. Ellos básicamente, y para los que no lo sepan, el régimen qatarí básicamente tiene la cuarta mayor reserva de gas natural del mundo, la que comparte hecho con Irán, y sus relaciones con Irán son extremadamente cercanas a pesar de ellos ser sunitas, como lo es Arabia Saudí y los demás países que les rodean. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién traicionó a Doha, en este caso Qatar, ayer? Esa es una buena pregunta, porque si fue, por ejemplo, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, o digamos que no fueron ninguno de estos dos países, como se quiere comentar, digamos que fue otro. Esta acción no pudo haber sido llevada a cabo sin el aval de Arabia Saudí, quien es el líder indudable, indiscutible, en esa región específica del Medio Oriente. Así que esa es una pregunta muy interesante. Ahora, José Lev, ¿crees que esto es una continuidad del conflicto o se le va a poner final a esta guerra? Yo creo que, número uno, desde que Israel tuvo el valor de ir a territorio iraní, Israel, sí, un país de solo 10 millones de personas, que si el mundo árabe fuera un continente cabería 595 veces. Desde esos ataques en Irán, el mundo árabe sunita moderado ha tenido que aceptar que Israel es una realidad geopolítica, una realidad económica, militar y regional, vamos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que los países de la región entendieron que no se puede crear más confrontación con Israel, sino aceptar que Israel lleve a cabo estas acciones cuando se trata de elementos terroristas específicos, ¿verdad? Como en este caso Hamas. Entonces, yo creo que evidentemente esto no va a haber una escalada, número uno. Número dos, yo estoy casi seguro que las próximas 2 o 3 semanas, quizás me equivoco, pero espero que no, porque es muy importante que esto se dé por lo menos para el contexto social israelí, que hay muchísima tensión. Yo creo que la guerra en Gaza va a acabar. Ya Israel controla el 90% del territorio, una tercera parte de los túneles se han destruido, 23 de los 24 batallones militares de Hamas han sido destruidos, el líder de ISIS en Gaza ha sido asesinado, o sea, esta guerra está acabando. Ahora, mi pregunta es, quizás Israel, si tiene la capacidad y la audacia, en este caso Netanyahu, ¿verdad? De entender algo, quizás con el fin de la guerra, se puede vincular el fin de la guerra a que se firme un acuerdo por lo menos de seguridad y eventualmente diplomático con Arabia Saudí y también con el Líbano, quien yo creo que ahora va a comenzar el proceso de desmilitarización de Hezbollah, que es esa organización terrorista que opera en el Líbano, ¿verdad? Y que ataca a Israel constantemente. Entonces, si Israel logra, en este caso Netanyahu, insisto, vincular el fin de la guerra con un acuerdo con Siria, el Líbano, que sea atractivo para que eventualmente Arabia Saudí entre a los acuerdos de Abraham junto al Líbano y Siria, insisto, sería un escenario idóneo para Israel, sería un escenario idóneo para toda la región, y creo sin duda vehementemente que, bueno, es el momento de que esta guerra acabe. ¿Por qué? Porque es momento de que lleguen los rehenes a casa, aunque sean sus cuerpos, es el momento Los de cuerpos. que ya va a ser los cuerpos, sí. Y pienso que es el momento de, a nivel nacional, ¿verdad? Como israelíes, de reconocer que y no solamente los israelíes, a nivel internacional, Gaza, y por favor, esto hay que dejarlo claro, Gaza no va a volver a ser lo mismo. En Gaza es muy difícil que los palestinos vuelvan a vivir ahí. El 78% de toda la infraestructura está destruida, ¿vale? Destruida, porque estas personas lanzaban misiles o lanzan misiles desde escuelas, hospitales. Para los que hemos estado allí hemos visto aquello, o sea, es un lugar terrorífico. Tú das un paso y te revienta una pierna. Y no estoy exagerando. O sea, de verdad, es un lugar horrible. Entonces, Un es lugar un lugar minado. que hay que hacer totalmente minado, totalmente, como hacían básicamente las FARC en Colombia, vamos, o sea, lo mismo. Entonces,
¿Qué pasa? Gaza es un lugar que no pueden haber civiles, es un lugar que hay que limpiarlo completamente y hay que decidir y hacer entender al mundo, especialmente Occidente, que hay dos opciones. O se convierte en la Riviera que Trump quiere, que es una idea que mucha gente se burla y se ríe como, no, es en serio. O sea, se convierte en eso o se va a convertir en un hub de agricultura. Porque allí no se va a poder crear una actividad sociológica como lo que había previo a la guerra. ¿Vale? O sea, no les podemos permitir que ellos sigan construyendo los túneles que construyen para lanzar misiles, o dándole las capacidades para que ellos se organicen y maten a Israel. Israel, para los que no lo sepan, en Gaza viven palestinos, pero lo que divide a Gaza de Cisjordania de la otra porción que supuestamente llaman Palestina es Israel. Entonces Israel no puede tener un Estado palestino en Gaza, otro en Cisjordania, estar con el Líbano en un enfrentamiento permanente, en otro enfrentamiento con Siria. En el sur ahora tenemos a los elementos de ISIS que no paran de atacar en el sur del territorio egipcio. O sea, Israel tiene que reducir esos frentes. Y yo lo he defendido constantemente. De hecho, hace una semana atrás estuve hablando con un palestino amigo muy cercano a un sheikh, que es un líder musulmán muy importante en la zona de Hebrón, en Cisjordania, y estaba hablando de este tema. Hay una posibilidad seria de que los elementos palestinos, líderes palestinos, que no están vinculados a Hamas, ni tampoco a la autoridad palestina, en este caso Fatah, ¿no? Están pensando en intentar crear un emirato palestino, que básicamente sería en la zona del sur de Cisjordania, Judea y Samaria, como le quieran llamar, y que ese emirato entre a los acuerdos de Abraham para crear una nueva dinámica social y política, eventualmente de paso a que el resto de los palestinos que elijan entre vivir en un territorio palestino donde exista la paz, o si quieren vivir en el caos que tienen en el norte de Judea y Samaria y que tienen en Gaza, evidentemente. Estaremos al pendiente de este conflicto no resuelto entre Israel y palestinos que data desde el siglo XX. José Lev Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí, ni más ni menos, con Yelenis Reina, para iluminarnos un poco desde dentro, para que nos diga sobre el entrecejo de ese conflicto desde dentro, porque ha servido en unidades militares desde dentro, allí en Israel. Eres estadounidense israelí, médico de vocación, un analista conocedor del tema, y esperamos que esta no sea la única vez que esté con nosotros aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias. Un placer, señora Reina. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes sigan conmigo. Un poco más temprano conversé sobre cine y vamos a tener la entrevista con mi colega Alejandro Ríos en Primera Fila. ¿Cuál fue la opción de la que hablé más temprano? Véala a continuación. En Primera Fila y de cine con el crítico de cine Alejandro Ríos. Alejandro, bienvenido una vez más, ya se hace habitual y es un segmento que gusta y que ha tenido su público de aceptación, porque no solamente nos veían en televisión conversando sobre las propuestas de cine, sino que ahora nos ven aquí en YouTube y te siguen a ti en tus redes sociales. Bienvenido nuevamente. Gracias, Yeleni. Yo diría que los cinéfilos abundan mucho en nuestro idioma, en nuestros países. Hay muchos más cinéfilos incluso que en otros países. Está comprobado que los latinoamericanos concurren a veces al cine con toda la familia, cosa que no hacen otras etnias. Otras etnias. Otras etnias, así que... Bueno, es que nos gusta el cine porque nos cultivamos con cine y nos cultivamos con arte. Sí, de que todo se puede luego... cines de arte. Claro, festivales teníamos, muy activos. Esos tres componentes forman parte de la cultura latinoamericana en México, en Argentina, en Dominicana. Hay festivales de cine en muchísimos países que son además importantes. De Guadalajara es sumamente importante. Nuestro Festival de Cine de Miami es importante porque tiene, como la Feria del Libro, tiene un componente en español y otro en inglés. Qué interesante. Ahora hablemos de la película de hoy. Voy a darte el sujeto de ese título tan pequeño, por así decirlo. ¿Son los océanos qué? Los océanos son los verdaderos continentes, que es un título totalmente poético, una película que yo logré traer al Festival de Cine de Miami hace como 2 años, y vino el director Tommaso Sant'Ambrogio, porque es italiano, pero estudió en Cuba, se quedó fascinado con el país. No es primera vez que le ocurre eso a un extranjero. Los extranjeros se fascinan. Sí, estudió en la Escuela de San Antonio de los Baños y filma esta película en el pueblo de San Antonio de los Baños. Hace una película en blanco y negro, son 3 historias realmente, sí, 3 historias fascinantes.
una señora que vende maní en la calle, pero que echa de menos y lee constantemente las cartas que su esposo le envió desde la guerra de Angola, donde murió. El hombre murió allí. Unos niños que definitivamente quieren pertenecer a las grandes ligas, juegan pelota. En sus momentos de recreo y constantemente están diciendo, yo quiero pertenecer a las grandes ligas. En fin, cuando yo llegue a Nueva York, ese tipo de fantasía, bueno, no es fantasía, es el escape de tratar de irse de alguna manera, el anhelo. Y yo creo que los personajes principales son una marionetista, una muchacha, y su novio o su pareja, que es una persona que hace performance. Y ella también se quiere ir. Ella está buscando una visa para Italia. Dejamos eso en suspenso, si se va o no se va. Y él quiere, o sea, un amor que se rompe, otro que ya se rompió por la guerra, y los niños que no entienden por qué no son como otros niños del mundo. Del mundo. ¿Va? Y con aquellos juguetes y esas cosas exactamente. que tiene el mundo y accesos. Bueno, Vamos a ver un fragmento. yo tenía una idea. Hay una anécdota importante para que juegue con esto de los niños, y es aquello de que cuando yo crezca yo quisiera ser extranjero. O sea, yo oí eso en Cuba, lo cual es terrible. En vez de ser médico, en vez de ser abogado, hay niños que quieren ser extranjeros porque tenían todos los derechos y ellos no tenían ninguno. Es terrible decirlo. Y como vivía, Es patético. era la muestra Exacto. de que sus familiares le mandaban juguetes o le Exacto. mandaban ropa, entonces querían ser extranjeros. Exacto. Como si se tratase de una profesión o una carrera. Exactamente. Es impresionante. Vamos a ver un fragmento Vámonos. de la película. Gracias. Imagínense que ustedes que no tengan libertad, que estén enjaulados. ¿Ustedes estarían bien? Un poco hablado sobre la libertad. Poquecitos mis recuerdos. Ari, si lo hacemos en otra parte, fuera de San Antonio. Yo les digo que se marchen. Eso lleva a otra confusión. Bueno, Bueno, los esos son- actores, Los actores, yo diría ¿Profesionales o que no? no son profesionales, tengo entendido, y él como él ha estudiado en la escuela, conoce a personas, los fue convocando e incluso él los dejó improvisar. En muchas ocasiones los diálogos, claro, el tema está tirado sobre la mesa y los muchachos y la señora mayor y los niños, que a veces los niños improvisando son mejores que nadie. Sí, Te lo tienen digo. un talento para Y la exacto. verdad. Tú le das el tema, no tienen filtro. Los niños no tienen No, no filtro. tienen Te dicen filtro. las cosas tal cual. Sant'Ambrogio fue a Cuba desde niño, por cierto, porque el padre era una persona que iba de vacaciones a Cuba y lo llevaba él de niño. Entonces él se quedó desde entonces fascinado con ese país. Uno de los hechos más interesantes que me ha ocurrido a mí durante la presentación de esta película en el festival es que el público, buena parte del público, eran jóvenes cubanos que habían trabajado con él, que habían colaborado con él en esa película. Personas que lo conocen. Producciones, gente que ayudaban las cámaras. Personas que lo conocen y que lo confían. conocen, exacto, que confían en pero su trabajo. estuvieron aquí, que ya están aquí exiliados, o sea, lo que él cuenta ahí es un hecho real, es lo que él pudo vivir cuando llegó aquí a Miami. La mitad del equipo de él estaba aquí. Y ahora mismo, yo acabo de venir de Argentina, Buenos que vamos a Aires. hablar, que vamos a hablar de esa- pero quería darte el viaje. dato que Ricardo Figueredo, un cineasta importante cubano, fue el productor de la película. Y ahora vive en Buenos Aires. O sea, lo que él cuenta, Hay una lo que él colaboración. prefigura ahí está. Hay una en la película. colaboración importante en la película Los océanos son los verdaderos O continentes. sí, los cubanos lo hicieron posible. Claro que sí. O tenemos otro fragmento de la película. Veamos, Alejandro. Querida Milagro, aquí se puede ver el océano. Saber que estás del otro lado me hace sentir más cerca de ti. Para mí un Ferrari así, lindo, cuando vayamos con un juego de pelota, entrar así por el estadio, Yankee, ¡eh! ¿Te vas a ir y te quedas callado? Entiendes, Bessie. Mira, Ben, se ve lo suficientemente triste, Carlos. Bueno, ahí está aparte vuelto a contar, que un cineasta la cuenta mejor que te la puedo decir yo, así que era la señora leyendo las cartas, se oye en off la voz, del esposo, del difunto esposo. de esas cartas que eran contándole lo que estaba pasando allí y es cómo la extrañaba y cómo la echaba de menos, ¿no? Desde un país Hay tan una historia distante. de amor definitivamente, Una como historia, mencionabas en la película. Sí, está esa y está la otra historia de amor de la pareja de actores, que también ella dice, hasta aquí llegó mi amor y me voy para Italia a una beca, algo así que le consiguieron a la muchacha y no lo pensó dos veces para irse, ¿no? Que muchas personas, y esas historias están ahí, dijeron en su momento, no me voy,
me voy a quedar contigo, si tú no te quieres ir, me voy a quedar contigo. Y más tarde se lamentaron. Eso pasó. Pasó mucho, sobre todo en el Mariel. Bueno, ¿cómo? Yo lo tengo en el álbum de familia y entonces duele mucho. Y desde entonces, es decir, quedó marcado esa historia, esa decisión que te quedas, no te vas, no te llevas la familia completa. Si la familia completa no se va, no me voy. Y eso marcó mucho. Claro, Y por eso es que muchas personas ahora tienen menos miedo de decidir y de decir, esta es la oportunidad y voy a salir. Y también hay, si te puedes ir tú primero, vete y ve abriendo paso, por si la familia. Pero claro, esto es una pareja de jóvenes y él sabe, sobre todo el muchacho, está consciente que quizás va a ser la última vez, porque ya con jóvenes distintos, o sea, el joven va a hacerse una nueva vida, ella va a hacerse una nueva vida en Italia, y puede ser que encuentre un nuevo amor, lo cual tiene cierta lógica, si es que ella no piensa regresar a Cuba. En fin, está todo ahí. Todo está. ese drama. Él le dice, aquí estoy siempre esperándote, que también él no la va a esperar por siempre, que humanamente puede ser que... Todo ese drama humano que conlleva lo que es la separación y el exilio. La separación, el exilio, exacto. Y está todo contado, la tristeza, las carencias, todo está puesto ahí. Sí, él logra, de todas maneras, este director logra darle una cierta belleza todavía a ese pueblo que dicen que era muy prominente, el San Antonio de los Baños. Que quienes nos están viendo de San Antonio de los Baños dirán, sí, era muy bonito, tenía... Claro. Pero fíjate, el cine que aparece ahí ya está destruido. Porque todos estos pueblos cubanos tenían la iglesia, la parte administrativa, la plaza, el parque, Sí, y el parque siempre central. un cine, o 2 o hasta 3 cines. Y aquí el cine que está ahí está destruido. Es muy lindo porque los protagonistas de estos muchachos reproducen en el cine, se sientan en una sala vacía, sin pantalla, y él le dice a ella que vamos a ver un documental de Nicolás Guillén Landrian, que fue una persona que sufrió electroshock y sufrió prisión en Cuba. O sea, es bonita la mención de Nicolás Guillén Landrian. Él hace una historia de la realidad del cubano, Sí. con ese amor a aquello de antaño, Sí. pero la realidad es esa. Vamos a ver un último fragmento, Alejandro Ríos, de la película Los océanos son los verdaderos continentes. Ya me aprendí el título. Qué bien. Querida Milagro, yo tampoco puedo esperar para abrazarte de nuevo. Solo tus recuerdos me ayudan en estos momentos. Después del incremento de los flujos migratorios provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, impulsado Ahí incluso en ese momento sale ella en el consulado, algo de Italia, que siempre los cubanos, cuando se aproximan a un consulado, lo hacen con muy Miedo. temerosos, con Miedo. un miedo terrible de que no te vayan a dejar salir. Esa siempre Es es la horrible. trampa, es la trampa de la isla, no dejarte salir, no dejarte progresar. Y Uno eso- se ríe, de eso está- pero es así. pero es un susto que no se quita hasta que ya aterrizas donde vayas a quedarte. Exactamente. Aunque dicen que hay un punto de no retorno. Dicen Sí. que hay un punto donde los aviones no pueden retornar. Dicen eso. Increíble. Donde eso se queda ahí en una parte de la silla turca para toda la Al vida, pero se punto sufre muchísimo al que tú principio. lo habrás tenido, el sueño famoso de qué yo hago aquí otra vez y cómo salgo de aquí. Sí, sí, es totalmente. Todo el mundo ha tenido ese sueño terrible. ¿Qué hago yo aquí? Ese ¿Y cómo- recurrente. ¿Y por qué no me puedo ir? Ese sueño es recurrente. Increíble, sí. ¿no? Yo estaba en Cuba y he dicho, no, y no ha habido pasaje. Yo tengo muchos, y no ha habido pasaje, y no podía llegar al trabajo el lunes. Y yo he estado, digo, despiértate, que es un sueño. Exacto. Y me he levantado triste muchísimo porque se sufre, Se hasta sufre. durmiendo. Ese sufre. Ese exilio. No se pierdan obligado. esa película, está en muchísimas plataformas de streaming, creo que la hemos ido poniendo, vale la pena verla, quien no la pudo ver en el festival con la asistencia del director, pero es otra interpretación de Cuba, un poquito poética, con una belleza interior, con una candidez y con un amor por lo cubano. Háblame ahora de tu viaje, Alejandro Ríos. Estuvo de vacaciones y nos los perdimos un tiempito. El viaje fue- pero es un viaje donde él se va de vacaciones Sí, pero- y sigue disfrutando del cine. Exactamente. Yo envidié las imágenes donde estabas frente a un cine y dije, es que ese es un crítico de cine, eso es lo que debe hacer. Bueno, esta es una gran película, muy controversial en Argentina. Estamos haciendo todo lo posible para traerla al festival, por cierto, se lo estoy diciendo, que se llama Homo Argentum, que se refiere al hombre argentino. Son 16 viñetas hechas por este gran actor que se llama Francella. Digo el apellido solo y ya todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Claro. Y realmente todo lo que propone
es lo que estamos viendo en el mundo moderno, ¿no? La hipocresía, lo falso, los valores que quedan, lo verdadero. Pero Mencionabas cuántos personajes. 16 personajes hace este actor. 16. Impresionante. Además son viñetas, historias que empiezan y terminan, muy cortas. Se parece a otra película argentina que se llamaba Relatos Salvajes, que tiene que ver también con historias independientes. Pero bueno, es Argentina en pinta. Esa es una ciudad, sobre todo Buenos Aires, una ciudad extraordinaria. Vimos obra de teatro, vi una obra con Brandoni, el otro gran actor, que nos pareció que es él y otra actriz, o sea, haciendo un dúo, como un matrimonio que está tratando de seguir o terminar su relación. Uno no puede, vale la pena, si pueden, si tienen la oportunidad de viajar a Buenos Aires, que tiene tanta, que para mí es muy importante, vida cultural. Eché mucho de menos las iglesias, que yo voy cuando voy a Europa, para ver a los grandes pintores y los grandes escultores. No hay nada de eso, porque aunque es una ciudad europea, no quedó mucho de esa parte colonial. De la parte colonial, que sería medieval en el caso o renacentista, en el caso de Europa. Ahí no quedó eso, pero lo que quedó es Europa a nuestros pies, o sea, para los latinoamericanos, una Europa para los latinoamericanos. Ahí lo tienen. Argentina es fascinante y Buenos Aires inolvidable. Me imagino que lo hayas disfrutado porque te vi en los videos. Francella, una joya, uno de mis actores argentinos preferidos. Ya te comentaba antes de la conversación aquí en Primera Fila que lo conozco desde Cuba, porque en Cuba transmitían una serie que se llama Pone a Francella, que está ahí en YouTube, la pueden buscar, comiquísima. Él es un actor, pero súper actorazo para mí. Hacía también, se desdoblaba de muchos personajes. Era ese mismo vecino de la muchacha joven, el padre de la amiguita de esta muchacha, pero se desdoblaba de una manera impresionante. Él como actor tiene un diablito, él tiene algo así que siempre se le sale, una sonrisita. Hay una serie que yo les recomiendo mucho, creo que va a empezar, se llama El Encargado. Que es también, él es encargado de un edificio, es terrible. Es como un dictadorcito, controla a todo el mundo. Francella es una joya de la actuación argentina. Ojalá se pueda traer la película para acá y que venga él también. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Saliendo yo del teatro, mira las cosas, las casualidades. Saliendo del teatro, se me ocurre hacer un comentario que ya después subí, como tú dices, a mis plataformas. A sus redes sociales. Y pasó un amigo, Juan Ping, un director de cine, pasó y dice, ese es Alejandro Ríos. O sea, esas casualidades el tremendas. mundo que es tan chiquito. Y después me llamó, dice, pero tú estabas parado ahora frente al cine Lorca, tiene ese nombre tan lindo. Le dije, sí. Dice, yo acabo de pasar en un taxi, pero la ventana se trabó y no pude decirle a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias. Ya lo saben, traten de buscarla en las plataformas digitales que ven en pantalla. La película Los océanos son los verdaderos continentes. Alejandro, gracias. No, gracias a ti. Seguimos, no se vayan, ni más ni menos con Yeleni Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Gracias. Tiempo de despedir a esta hora, ni más ni menos con Yeleni Reina, y lo hago como de costumbre, leyendo sus comentarios del anterior programa. Ahí tengo directamente a Manuel N7Y2W. Dice, esos libros de México han enviado libros de doctrinas comunistas obsoletas. Qué pena, presidenta Claudia. Lenin Caraballo escribió, se lo dices a los mexicanos y se ríen de ti en tu cara, como hacían los venezolanos cuando les advertíamos sobre Chávez, es lo que quiso decir Lenin. También Manuel ha seguido escribiendo, pero vamos a leer el de José Antonio Reina. Dice, una disculpa, el dinero a Cuba no es dinero del gobierno de México, es dinero del pueblo de México. Y vamos a aprovechar para darle corazoncito a estos comentarios que estoy leyendo. Y Manuel, de nuevo, dice la Claudia, presidente de México, no quiere cambiar el desastre que hay en México. A todos ustedes, mil gracias por ver el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Por compartir, por enviarnos sus denuncias a ese número de WhatsApp que ven en pantalla. Y por qué no, escríbame al correo electrónico del programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Nos vemos en un próximo espacio.